Marzo de carnaval. Buenos días. ¿Qué les pasa? Pongan energía. Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Ahora sí, muy bien. Tenemos que salir de la parálisis del país, martes de carnaval. Diablos, no hay movilidades, no hay nada. Pero bueno, habíamos terminado y concluido potencial de membrana. Y yo me pregunto, ¿para qué me sirve estudiar potencial de membrana? ¿Para conocimiento? ¿Para conocer? ¿Usted qué cree? No sean tímidos, hablen lo que... Miren, han venido a aprender, jóvenes. No hay que ser tímidos, hay que expresar lo que sabemos, lo que creemos, lo que pensamos. Así ustedes crean que es lo más maravilloso y sea una estupidez. No importa, porque lo que debemos hacer es expresar lo que yo creo. ¿Qué opina? ¿Para qué es? Es una buena idea, pero no es esa la respuesta que quiero. ¿Qué opina usted, señorita? ¿Para qué cree que se ha generado un potencial de membrana usted? Para saber si hay alguna alteración en las células o algún. Está cerca, cerca. ¿Usted qué opina, joven? No. Bien, gracias. Mire, es interesante, pero se ha generado un potencial de membrana para transformar a esta célula nerviosa en una célula excitable. ¿Y qué significa excitable? ¿Qué significa excitación? No van a responder, no quieren responder, son más tímidos que esta pared, están detrás de ahí. No sé por qué son así. Vamos, ya, digan. Para cambiar sus cargas rápidamente. No, ¿qué es excitabilidad? Se fue por, ya saben dónde se ha ido este corte. Vamos a ir al otro lado, la verdadera. Excitabilidad, ¿qué significa? Que aplicando un estímulo hay unas respuestas. Esa es excitabilidad. Cualquier estímulo que nosotros apliquemos a esta célula va a generar una respuesta. ¿Bien? Y esa respuesta convierte entonces a la célula nerviosa en una célula excitable, lo que he mencionado, y este punto, que un estímulo aplicado a la membrana genera una respuesta. ¿Cuál será la respuesta que ustedes creen? Lo que su compañero dijo, modificar las cargas. Modificar las cargas haciendo más o menos, veamos, siguiente entonces. Y ya hemos visto esta parte. ¿Puede la célula hiperpolarizarse cuando se produce entrada de cloro o salida de potasio? Dos iones que van a jugar un rol importante en las modificaciones del potencial de membrana. Recuerden, excitabilidad es la respuesta que la célula da ante un estímulo aplicado. Y ojo, ¿qué estímulo será? ¿Cuál será el estímulo que va a provocar esa respuesta? Silencio absoluto. Parece una morgue esto, caramba. Silencio. Sus cerebros están en stand-by. ¿Cuál será? ¿Usted me mira o no? No me mira. Ya pues diga sí. ¿Me mira sí o no? ¿Sí? ¿Y qué cree qué estímulo ha ido para que me mire? Pero míreme a mí, no mire a pesar. Oigan, no saben. Un estímulo físico, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Son protones? ¿Qué son?
ondas electromagnéticas que van y van a chocar sobre mi retina. Bueno, un estímulo físico. ¿Habrá algún otro estímulo? Sí, señorita, a ver, ¿qué le hago aquí? ¿Le he tocado, sí o no? ¿Qué le hice? Entonces, un estímulo mecánico. ¿Están escuchando mi voz o no? ¿Y eso qué es? ¿Qué tipo de estímulo es? Sonoro. Sonoro. ¿Qué creen que es? ¿Estímulo químico, físico, mecánico? Físico. Es solo físico y mecánico, ¿no? ¿Sí o no? ¿En qué han estudiado ustedes ondas? En física, entonces es un estímulo físico. Me falta un estímulo químico. ¿Qué han desayunado hoy día? Avena. Avena. ¿Y estaba agradable o no? ¿Sí? ¿O a la fuerza le han hecho? Porque la avena es a la fuerza, ¿no? Cuando somos chicos ahí no nos gusta, pero es un buen alimento. Entonces, ahí ha habido a sus papilas gustatorias, estímulo químico. Vean qué interesante. Entonces, cualquier estímulo físico, químico o mecánico aplicado a esta neurona, a esta célula, a sus receptores, vamos a ver luego, va a permitir entonces cambiar su polaridad. Y en este caso, si ese estímulo provoca la entrada de cloro o salida de potasio, la célula se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse, vean ustedes, la curva se va hacia abajo, ¿no es cierto? Menos 80, menos 85, menos 90, menos 100, va a depender de qué intensidad tuvo el estímulo para provocar esta modificación. Aumenta la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, haciendo entonces más positivo el exterior, ¿verdad? Aumenta eso, muy bien. Eso se llama hiperpolarización, y cuando estudiamos nosotros sinapsis, a esa hiperpolarización que se va a producir cuando el potencial va de una a otra célula, se llama potencial postsináptico excitatorio. Potencial postsináptico excitatorio. Muy bien. Entonces ya sabemos qué produce la hiperpolarización: la entrada de cloro o salida de potasio, ¿cierto? Muy bien. Hipopolarización, vean ustedes qué interesante la curva. Estoy viendo que en este caso de menos 65 se va poco a poco, menos 60, menos 58, está volviéndose menos negativo el interior. La entrada de sodio va a producir esa hipopolarización. Disminuye entonces la diferencia de potencial eléctrico. Se hace cada vez menos negativo, acercándose, si ustedes piensan, hacia el cero. Bien, entonces hemos visto que un estímulo químico, mecánico o físico puede producir una modificación del potencial de membrana en una célula excitable, provocando una hipo o una hiperpolarización. La hiperpolarización, ¿quién produce? Salida de cloro. La entrada de sodio y Salida de potasio. ¿Y la hiperpolarización, quién produce? Salida de potasio. Pero ahorita estoy diciendo, oigan, ¿cuál es? Ahí está, y la salida de potasio. Muy bien. Tienen que estar atentos. Miren, muchos de ustedes están con su grabadora ahí, y su mente, ¿dónde estará? No lo sé. Ya se han olvidado escribir. Escriban, tomen apuntes, aprendan a sacar, a extraer aquella información necesaria. Y cuando ustedes se pasen en sus grabaciones, entonces agregarán lo esencial. Pero no pierdan el tiempo pensando que van a volver a reproducir eso. No. Aprovechen esta clase aprendiendo a tomar apuntes. ¿Sí? Bien, bien. Seguimos entonces. Y acá vemos algo interesante. Estos potenciales locales, estos potenciales, si se va produciendo potenciales hipopolarizantes, en un momento dado, ya dijimos en la clase anterior, en un momento dado se alcanzará el umbral de excitación. Y cuando se alcance el umbral de excitación, se produce el potencial de acción. Mientras no se alcance el umbral de excitación, no se produce el potencial de acción.
Y el potencial de acción en la fibra nerviosa, en la célula nerviosa, es un potencial sumamente rápido. ¿Cuánto creen que dura acá? 1 milisegundo. ¡Wow! 1 milisegundo. Entonces yo podría decir que esa fibra nerviosa me puede producir hasta 1000, por lo menos 1000 potenciales de acción. Porque si dura un milisegundo, en un segundo hay ¿cuánto? 1000 milisegundos, por lo tanto tendré la posibilidad de generar hasta 1000 potenciales de acción. Porque este potencial es sumamente rápido y se caracteriza por, observen, casi vertical. El ascenso de la primera parte del potencial de acción es casi vertical. Se llama despolarización y se debe a la entrada masiva del ion sodio. Anoten eso, porque es la entrada masiva del ion sodio. Cuando se les pregunte quién produce la despolarización, ustedes dirán la entrada masiva del ion sodio. Hasta alcanzar ¿qué? ¿Cuál será el punto máximo? El punto de equilibrio iónico para el sodio, que lo podemos extraer de la fórmula de la ecuación de Nernst, ¿no es cierto? ¿Y cuál será ese valor? Más 50 milivoltios. Hay unas ciertas modificaciones, ya les dije, dependiendo mucho de qué valores utilizan, para que se produzca un mayor o menor dato de acuerdo a los investigadores. Pero nosotros nos vamos a quedar con que el punto de equilibrio iónico para el sodio, es decir, que la entrada masiva, ¿hasta qué momento puede entrar? Hasta más 50 milivoltios. Y si les pregunto por qué se alcanza ese más 50 y no más 60, más 70, ¿ustedes qué responderán? Ya les di la anterior clase, claro, como van renovando ustedes, te toca a ti, hermano, sí, tú, vamos, María, ve, vos, hoy día voy a descansar, y van haciendo una rotación, como de jugadores de fútbol. ¿Quiénes han venido a todas las clases? ¿Y eso qué se llama? Está muy bien, ¿eh? Su respuesta es correcta, pero ¿qué se llama? Hasta que desaparezca el gradiente de concentración. ¿Y por qué ha entrado el sodio además? ¿Cómo estaba el interior? Negativo. El sodio es positivo. Entonces tenía otro gradiente. ¿Cuál es el otro gradiente? Eléctrico. Vean ustedes, el sodio ingresó hacia el interior masivamente aprovechando dos gradientes, eléctrico y iónico o químico, ¿verdad? Y bien, cuando esos gradientes desaparecen, no entra ni un átomo más de sodio. Y ese punto se llama punto de equilibrio iónico para el sodio, que lo podemos calcular con la ecuación de Nernst. Bien, luego viene una siguiente fase, que es la repolarización. Buenos días, señoritas, ¿cómo está? Joven, buen día, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Han pasado muy bien su carnaval? ¿Que no han podido llegar temprano? No, le voy a dar la hora de contestar. 8 y cuarto, no saben, no vas a llegar tarde a una clase. No, ¿verdad? No se me puede nada, ya se han olvidado. Llegan aquí como si fuera, no se negaré. Bien, entonces hemos dicho que alcanzado este punto se produce el otro fenómeno, la salida masiva del ion potasio. Pero no es tan vertical como la curva del sodio. La curva del sodio es casi vertical, mientras que esta es un poco horizontalizada, ¿cierto? Entonces, a este otro fenómeno donde es como, es muy interesante, oigan, ustedes ven acá a este señor. No acá, doctor Hugo Ponce Cruz. Era jefe de departamento. Pucha, qué capísimo este hombre. Era un profesor, un maestro. Era fantástico. Y él me enseñó así, la forma muy bonita, muy didáctica, y decía, mira Juan Carlos, cuando creas potencial de acción tienes que pensar que el ion sodio parecía un masista, no había clasista, que entran como los avasalladores, entran a la célula, y entonces los pobres iones potasio le dicen,
Ahora, oye, sal pues, por favor, hermano. No, no quiero salir, pero sal. Entonces nosotros nos salimos y se salen los iones de potasio. Se salen los iones de potasio masivamente también porque no tienen ninguna relación para nada con el sodio. Miren qué bonito era su forma de explicar, ¿no es cierto? Y hasta qué momento se pasa, mira, es tanto el descontento del ion potasio que se sale más allá del potencial de membrana. Va a hiperpolarizar a la célula. Se salen masivamente a los iones potasio. Pero luego ellos se dan cuenta y uno dice, los iones potasio en especial dicen, yo no me siento bien afuera. El ion sodio también dice, yo tampoco adentro. Entonces viene un mediador. ¿Quién es el mediador? La bomba de sodio de potasio. ¿Qué hace? Lo saca a la fuerza, ¿no es cierto? Transporte activo, gasto de energía, ATP, lo saca a la fuerza a los iones sodio, 3 sodios versus 2 potasios que entran a la célula. Miren qué bonito, ¿no? Para comprender realmente de una manera muy gráfica, ¿cómo puedo comprender? Y este señor me enseñó eso, un maestro realmente, y por eso se le puso el nombre del auditorio a este señor. Ya sí que ya conocen por qué está esa fotito. Y tenemos, como es la vida, tenemos la suerte de que su hijo ahora es jefe de cátedra. El doctor Hugo Ponce, también se llama Hugo Ponce. Bien, entonces estábamos en esta parte donde se ha producido el potencial de acción. Y observen, el potencial de acción cumple algunas reglas muy interesantes. Se produce solo si se alcanza el umbral de excitación, primero. Si no se alcanza, como estamos viendo acá, si no se alcanza ese umbral, pues el potencial local desaparece. Entonces, podemos decir que alcanzado el umbral de excitación, se produce alcanzado el umbral de excitación, se produce el potencial de acción. Y se produce con todas las características, y eso se llama la ley del todo o nada. O se produce o no se produce. Ley del todo o nada. O sea, va a haber una despolarización, depolarización, hiperpolarización. Cuarta característica, o tercera, no es sumable. Es decir, no puedo yo sumar 1, 2, 3 y hacerlo más grande, ¿no? No es sumable y tampoco es graduable. O sea, no voy, mire señorita, ¿cómo está? Aquí hay un asiento libre, podría venir si usted está aquí. Sigue interrumpiendo la casa. Sí, señor, también, ¿dónde hay otro asiento libre? Qué vergüenza, miren, entran ahí como si fuéramos invisibles, miren, ni nos han mirado, oigan, ¿qué creen? Somos invisibles, ¿sabes? A ver, ya me desconcentrado, ¿dónde estaba? No es sumable ni es graduable. La ley de todo nada, no es sumable, no es graduable, y la parte, bueno, todos son importantes, y esta cuarta parte, que es importante, se propaga sin decremento. Quiere decir que se va a propagar por toda la longitud del nervio de la neurona con las mismas características, más 50 milivoltios. Esas son las características esenciales de un potencial de acción. Ya vamos a ver por qué y para qué. Y esta figura nos está expresando primero un potencial de acción, potencial de membrana, y el primer punto que se produce aquí en esta zona gatillo, se produce la primera parte que es la despolarización. Luego sigue la despolarización, vean, se va propagando el potencial de acción y le sigue la despolarización y luego el potencial de membrana. Es todo un proceso. Pero oigan, lo fantástico, para mí lo que me admiró realmente cuando estudié por primera vez, todo ese proceso, entrada, salida, bomba de sodio y potasio, 1 milisegundo. Oigan, qué fabuloso. En 1 milisegundo se ha producido todo eso. ¿No es fantástico? ¿Cuántas palabras podría usted enunciar en 1 milisegundo? Ni una, ¿no es cierto? Tal vez, ni eso, oiga. Ya se fue el potencial de acción. Eso es lo fabuloso. Esa es la característica de cómo ustedes pueden captar ahora, entonces, con esa rapidez de potenciales de acción que ustedes están produciendo en este momento, admirar, están produciendo una neuroplasticidad, están formando nuevos grupos o asociaciones de neuronas. Es fabuloso. Por ejemplo, aquí el señor que llegó tarde no está bostezando. Qué increíble.
Viene aquí a abudirse a mi clase, ¿no? ¿Alguien está abudido? Bien, gracias. Vamos a seguir entonces. Hemos visto, si el estudio que está un poco desfasada, no sé por qué, y acá también. Ahora vamos a ver quién da origen al potencial de acción. Los potenciales locales, el potencial hiperpolarizante. ¿Cuándo va a producir un potencial de acción? Vamos, quiero una respuesta correcta. Piensa. El potencial hiperpolarizante. ¿En qué momento va a producir un nuevo potencial de acción? Respuesta correcta. Vamos. Es pensamiento, es análisis y es la respuesta. Se ganaron el $1.000.000. Sí, diga. ¿Puede ser una cuando recibe un estímulo eléctrico o cuando recibe un neurotransmisor? No. Doctor, ¿cuánto sería la entrada de sodio? No. Entrada de cloro y salida de potasio. No. Entonces no comprendieron. Vamos. Una vez más. Cuando alcanza el umbral de excitación, ¿Y cuándo alcanza? cuando hay una diferencia de gradiente, ¿Cuándo alcanza, señorita? cuando ¡Nunca! Nunca se va a producir un potencial de acción cuando el potencial se vuelve hiperpolarizante, porque cada vez se aleja más y más y más ¿de quién? Del umbral de excitación. Por eso piensen, la fisiología es con FD fácil. ¿Sí o no? Es fácil pensar, ¿o no? Ya saben, entonces, es pensar. Cuanto más se aleje, cuanto más hiperpolarizante sea ese estímulo, o mejor, ese estímulo produzca mayor hiperpolarización, se aleja cada vez más y más del umbral de excitación y nunca va a producir un potencial de acción. ¿Cierto? Muy bien. Estaba cerca, pero... Y acá vemos nosotros que hay dos tipos de... Bueno, ahí va. Hay estos dos tipos de producir un potencial de acción con estas formas de potenciales locales. Como son sumables y son graduables, entonces podemos producir nosotros una sumación espacial o una sumación temporal. Sumación espacial quiere decir o significa que dos neuronas van a contribuir a la producción del potencial de acción. Se suman, o tres neuronas o cuatro van a sumar sus potenciales locales. Entonces, si necesito 10 milivoltios, una contribuye con 5 y la otra con 5. Van y se suman. Una suma a la otra. Sumación espacial. Y sumación temporal. ¿Cómo podría explicarlo? Sumación temporal es cuando en la misma neurona, antes, miren qué interesante está acá, antes de que comience o termine la depolarización, ya viene un nuevo estímulo, otro estímulo, y en la misma neurona, se suman temporalmente, uno detrás de otro, y produce el potencial de acción. Mientras que esta necesita la intervención de dos neuronas. Sumación espacial, sumación temporal. ¿Hemos comprendido? Sí. No han comprendido. Mudos. ¿Ha comprendido, señorita? ¿Y por qué no dijo sí cuando pregunté? Bien. Y a la derecha también vemos el mismo fenómeno. Ven ustedes, tenemos dos potenciales de acción, dos potenciales locales que se van a sumar y me van a dar este potencial que hipopolarizante. Y en estos dos me van a dar un potencial sumado graduable hiperpolarizante. Recuerden que el potencial de acción se produce cuando hemos alcanzado el umbral de excitación. Mientras no alcance eso, no hay. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Y los potenciales locales son casi lo contrario del potencial de acción. Por cierto que sí, si analizo y digo, caramba, para alcanzar el umbral de excitación puedo hacer sumación, ¿no es cierto? Sumación de estímulos pequeñitos para que alcance el umbral de excitación. ¿Y quiénes son esos? Son los potenciales locales. Entonces ya digo, son sumables, sí, uno se suma al otro.
¿Son graduables? Sí. Puedo graduar la intensidad de estos potenciales locales, aumentando más o menos el estímulo. Se propagan con decremento, y esa es la parte importante. Estos potenciales que se han producido acá van a ir poco a poco en la distancia hasta que desaparecen. Mientras que el potencial de acción se produjo y se produce y se propaga siempre con la misma amplitud, con todas esas características. El potencial local se produjo así y conforme va avanzando, desapareció. Por eso, eso significa se propaga con decremento. Y no responden a la ley del todo o nada. Claro, aplico un estímulo de 1 milivoltio y una curvita chiquita. 2 milivoltios, otra curvita. O 3 milivoltios, otra curvita. O sea, mientras hay un estímulo, por muy pequeño que sea, puedo producir siempre un potencial local. Por eso es que no obedece a la ley del todo o nada. ¿De acuerdo? Aquí vemos entonces las sumaciones que hemos visto y debe, ojo, no necesito un umbral de excitación, ¿no es cierto? Para nada. Simplemente aplico un estímulo y se produce una pequeña despolarización o una hiperpolarización. Y listo. Ven, es así, qué hermosa es mi neurona, oigan, es fabulosa esta neurona. Bien, nuevamente otra imagen es que necesito que quede bien fijado esta información en ustedes, porque va a venir la próxima clase, sinapsis, y yo necesito que ustedes tengan el concepto de lo que es sumación temporal y espacial. Y sumación temporal o espacial en este caso, hay la sumatoria, ven qué interesante, una neurona, 2, 3, 4 neuronas, ahí, listo, con su potencial local, y aquí está sumándose 1 más 2, 1 más 2 más 3, y se alcanzó el umbral de excitación. Pero han tenido que intervenir 3 neuronas con él. Y en el otro lado no es muy diferente. 1, 1, 1, vean, ya no son diferentes neuronas, es la misma neurona, por eso le he puesto el mismo número, 1. Y antes de que termine, le hemos sumado otro potencial o otro estímulo, y entonces acá tenemos cuando hay 1, 2, 3. Yo, qué interesante. Luego vamos a ver esta partecita, que es el periodo refractario, por eso no tienen. Entonces, cuando se sumaron 3 potenciales de amplitud baja, lograron alcanzar el umbral de excitación y se produce el potencial de acción. Sumación espacial con intervención de 2 neuronas, o 3 o 4, que contribuyen con potenciales locales hasta que alcance el umbral de excitación. Y en esta otra sumación temporal, donde es una detrás de otra. Son, listo, 3 estímulos. En un tiempo rápido fueron y hasta lograron alcanzar el umbral de excitación y se produce el potencial de acción. Fabuloso, ¿verdad? No sé qué es. Oigan, ustedes quieren mover en su vida. Aquí tienen, ahí está un potencial local. Vean, pero aquí hay un pequeño uso de que, bueno, seguramente es un potencial local simplemente, pero ¿qué les falta a este potencial local para que sea real? Estímulo. Que con el tiempo, o sea, en el espacio debería ir disminuyendo la amplitud, ¿verdad? No, acá se reproduce con la misma amplitud. Entonces, vemos nosotros cómo va cambiando la polaridad, la despolarización, potencial de membrana. El tiempo va siempre, y vean ustedes, a pesar de ser 1 milisegundo, aquí van a ver ustedes cuánto dura, por acácito, aquí, 1 milisegundo. 1 milisegundo de potencial de acción. Es un potencial local simplemente. Bien, sigamos. Bien, ya hemos ido mencionando entonces que el potencial de acción tiene una primera característica al alcanzar el umbral de excitación. Alcanzado el umbral de excitación, y recuerden, esta frase es muy importante, el sodio ingresa masivamente. Se han abierto los canales del sodio y el sodio ingresa masivamente al interior de la célula hasta alcanzar, ¿qué? El punto de equilibrio iónico para el sodio, que es de más 50 milivoltios. Yo mismo tengo que contestar, ¿verdad? Bien, entonces, si el estímulo alcanza el umbral de excitación, podemos ver acá, este es reposo, y luego cuando viene, se abren los canales del sodio, el sodio ingresa rápidamente y produce este fenómeno de despolarización. Entonces, si yo les pregunto y les digo, ¿qué movimiento iónico produce la despolarización?
Ustedes dirán, Ingreso de sodio. no me sirve. Muy bien, ahora sí, ingreso masivo del ion sodio. Ingreso de sodio no me sirve. Ingreso masivo del ion sodio, sí. ¿De acuerdo? Bien. Y luego viene el transporte, mediante un transporte pasivo. Vean, ya su compañero lo mencionó, ¿verdad? Mediante un transporte pasivo. ¿Aprovechando qué? Y ya está, se le bloqueó sus neuronas. Ahí está ahí, hiperpolarización. Ya está. Listo. Aprovechando. El gradiente eléctrico. Diga, pero no me preguntes, responda, vamos. Y, muy bien. Entonces, aprovechando, ya saben ustedes, la despolarización, entrada masiva del ion sodio hasta alcanzar el punto de equilibrio iónico del sodio, porque en ese momento desaparecieron los dos gradientes que le permitieron el transporte pasivo, que eran el gradiente eléctrico y gradiente de concentración. Oigan, aprendan así de memoria eso, ¿ah? ¿Lo han escrito? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahí estaba, además, oigan, ni siquiera necesitaban, ahí estaba, ni siquiera necesitaban pensar. Ni siquiera, no pensaron que ahí estaba. Pero ahí está, todo el resumen, ahí está, vean qué bonito. Es linda la fisiología. Ya saben, F de fácil, F de fundamento, es la materia fundamental en la formación del médico. Luego, ¿qué viene? Entonces hemos visto que ingresa sodio y luego viene esta otra parte que es la salida de potasio. Y miren qué bonito, si ustedes siguen es muy rápido, pero es así como tiene que ser. Ingresó el sodio, o sea que es rápido, pues, y luego viene la despolarización. Ese pozo ingresa sodio, luego sale potasio, están descontentos y luego viene la bomba de sodio y potasio y luego viene el potencial de membrana. Preciosa, esta imagen es muy linda, dinámica, que me permite comprender, pero tengo que tener agilidad, tengo que tener un pensamiento rápido de 1 milisegundo para comprender eso. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Han comprendido? Sí. Y entonces, oigan, el potasio, ojo, alcanza su punto de equilibrio iónico menos 85 milivoltios. Y ha sobrepasado el potencial de membrana, ha sobrepasado. Y la carga de la membrana pasa nuevamente de positiva a negativa, pero sabemos que están en concentraciones inversas. Y entonces luego tenemos, se me fue esta parte, y acá tenemos una gráfica y vamos a ver varias gráficas que nos sirven. Vemos, el estímulo causa potenciales graduados y cuando se alcance el umbral de excitación, la despolarización, entrada masiva de sodio hasta su punto de equilibrio iónico, la despolarización, y vean ustedes qué interesante, este ion es tan terco que se sale y se llama la hiperpolarización. Salió demasiado, en exceso, y luego viene la bomba de sodio y potasio. Pero yo podría pensar, ¿pero por qué se ha salido tanto? ¿Por qué se salió tanto? Porque la bomba de sodio y potasio va a ser lo inverso, ¿no es cierto? Va a permitir sacar 3 sodios y 2 potasios. Entonces, en este trabajo, lo que hace la bomba de sodio es restituir a la bomba electrogénica, manteniendo las concentraciones de sodio y potasio en lo que debe ser. Bien, veamos qué nos depara el siguiente slide, más simplecito. Canales de sodio se abren, los canales de potasio comienzan a abrirse, se cesaron en este punto los canales de sodio, los canales de, el ion sodio, potasio sale excesivamente y luego los canales de potasio se cierran y listo. No se olviden nunca eso. Tanto para el sodio como para el potasio existen los puntos de equilibrio iónico, para ambos. Más 50 para el sodio, menos 85 para el potasio. Y miren qué rapidez. Es rapidísimo. 1 milisegundo. Es increíble despolarización y despolarización. El autor ha querido expresar
eso, pero no, pues no lo conseguimos, ¿no? Teníamos que ver 1000 de esos. Imposible, pero quiero que tengan en cuenta la rapidez. Gracias a este potencial de acción, así tan rápido, ustedes pueden percibir mi voz y que se transmita al cerebro. No ha tardado nada. La imagen, lo que están escribiendo, toda esa información va rapidísimo, porque vamos a ver luego en somestesia los tipos de fibras que conducen a una rapidez también grande y otras a lentitud. Pero qué increíble es esto. Esta imagen me expresa todo lo que hemos visto, pero lo que más me asombra a mí definitivamente es la duración. ¿Cómo puede en un milisegundo producirse esos 3 o 4 fenómenos que hemos ido mencionando, verdad? Bien, sigamos. Y esto me va a servir para algo bien interesante. Veo que está dividiendo el autor en algunas fases, ¿no es cierto? Potencial de reposo, listo, solamente sale el ion sodio, potasio. Luego tengo esta, que es el potencial hipo o hiperpolarizante. Hiperpolarizante, ¿no es cierto? Oigan, no tengan miedo, equivóquense, pero háganlo, por favor. Es importante, solo errando podemos aprender y corregir los errores. Para eso han venido, claro, en el examen no pueden, porque ahí ya no hay nada, pues se ha pasado. Pero hoy responder algo que está mal, no importa, porque eso me enseña a reparar mi error. Bien, se alcanzó entonces el umbral de excitación gracias a una sumatoria de potenciales hipopolarizantes. Luego tenemos esta fase rapidísima que es la despolarización, donde va a ingresar el sodio ahora, el potasio nada tiene que ver. Y luego tenemos la fase de despolarización. Y vean que larga es la fase de repolarización con la hiperpolarización. Despolarización o hiperpolarización. Aquí debería estar desde O y, ¿no es cierto? Despolarización e hiperpolarización. Y luego tenemos el potencial de membrana. En un milisegundo se ha producido todo eso. Bien, seguimos y acá agregamos otra información. Y es bien interesante, ¿ah? Porque si les he dicho que el potencial de acción dura 1 milisegundo, y esa fibra nerviosa o esa célula podría transmitir hasta 1000 potenciales de acción en un segundo, pues resulta que podría transmitir hasta 2000 o 2500. Ah, caray, ¿por qué? Pues ahora vamos a ver. Por una parte, este potencial de acción tiene un periodo refractario absoluto. ¿Qué significa? Que si yo aplico un estímulo a la célula, no modifico el curso de la producción de este potencial de acción. Se produjo y se acabó. Ya produzco, le voy a quemar a la neurona, un estímulo más fuerte. No se modifica. O sea que, aún aplicando estímulos supramáximos, esa fibra no produce un nuevo potencial de acción. Va a terminar el que se produjo con el inicial estímulo, el estímulo inicial. Bien. Y a esa forma de respuesta que tenemos se llama periodo refractario absoluto. Significa entonces que a pesar de aplicar un nuevo estímulo, aún siendo supramáximo, no se obtiene un nuevo potencial de acción. Punto. Y aquí vemos efectivamente, primero, gráficamente nos dice que en este periodo no hay. Muy bien. Y aquí, interesante, ¿eh? En la vertical estamos viendo los voltios y acá la posible respuesta. Entonces, aunque yo aumente la intensidad del estímulo, no tengo ninguna respuesta. Periodo refractario absoluto. ¿Hemos comprendido esta parte, jóvenes? Seguro, porque es importante, ¿eh? Periodos refractario absoluto. Y periodos refractarios relativos. Oigan, qué increíble. En la parte casi final de la repolarización,
empieza este periodo refractario relativo, que significa, veamos entonces la siguiente. Un nuevo estímulo con intensidad supraumbral durante esta fase de repolarización puede obtener un nuevo potencial de acción. Entonces, si el potencial de acción me dura 1 milisegundo y durante la repolarización final aplico un nuevo estímulo y puedo provocar un nuevo potencial, vean, es un nuevo potencial de acción, entonces yo podría ir, ojo, no es sumable, no estoy sumando, sino que es un nuevo potencial de acción, con la misma característica de despolarización, repolarización, etc. Y entonces si, les decía, aplico un nuevo estímulo durante este periodo, obtengo un nuevo potencial de acción, entonces yo podría tener 1500, 1600, dependiendo mucho la intensidad del estímulo, y puedo tener entonces más potenciales de acción. Y eso me va a ser útil en audición. Es increíble cómo vamos a ver cómo se suman los potenciales cocleares. Bien. Y les voy a hacer una pregunta. Y voy a volver a la anterior. Muerte. Si para obtener un nuevo potencial de acción en el periodo refractario relativo, aquí, he utilizado un estímulo supraumbral, en este periodo, aquí, cuando se ha vuelto más hiperpolarizado, ¿qué tipo de estímulo será necesario para producir un nuevo potencial de acción? Un estímulo supramáximo, un estímulo umbral o un estímulo inframáximo. ¿Sí? Aquí. La célula está más hiperpolarizada, por lo tanto, un estímulo mínimo menor al umbral me puede producir un nuevo potencial de acción. En este periodo refractario, en este periodo de hiperpolarización, puedo provocar un nuevo potencial de acción nuevo. Siempre estoy diciendo nuevo, no estoy sumando, es un nuevo potencial de acción con un estímulo mínimo subumbral, puede producir un nuevo potencial de acción. Vean ese comportamiento, me permite entonces a mí comprender que puedo llevar mayor número de información en el mismo tiempo. Sí, supongamos, aunque no sea cierto, estoy obteniendo acá, un estímulo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Necesito mayor intensidad de ese estímulo. ¿Y cómo va a traducir la mayor presión que estoy produciendo aquí? Más dolor, más dolor, más dolor. ¿Cómo va a producir? Aumentando el número de potenciales de acción. Vean que vamos a ver luego, pero es así, el comportamiento de la célula, el tener un periodo refractario relativo absoluto y de excitación supernormal es buenísimo. Bien, sigamos. Apaguen eso, oigan, no me distraigan. ¿Quién ha perdido algo ahí? Todavía no estoy solo. Periodo de excitación supernormal. Aquí, en esta parte, la aplicación de un nuevo estímulo de intensidad subumbral durante la fase del periodo interior positivo en esta desencadena un nuevo potencial de acción. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hemos visto el comportamiento de la fibra nerviosa ante estímulos que sean umbrales, subumbrales o supraumbrales. Y dependiendo dónde recae el estímulo, puedo producir un potencial de acción. Y además, necesito necesariamente que alcanzar el umbral de excitación para poder producir ese potencial de acción. Bien, sigamos adelante, jóvenes, estamos yendo muy bien. Y esta gráfica me animó mucho por una razón.
Vean lo interesante que va en reposo. Luego, aquí está la sumación, que puede ser espacial o temporal. Y en la figura 2, vean ustedes, aquí en la figura 2, sumación espacial o temporal. Va sumándose 1, 2, 3. Se han necesitado 3 estímulos subumbrales. Se han sumado 3 estímulos para alcanzar el umbral de excitación y se produce la despolarización, luego inmediatamente la repolarización y la hiperpolarización, que es grande. Miren ustedes, en este caso el autor es exagerado, pero ahí está la hiperpolarización. Y luego viene la bomba de sodio y potasio para ir generando o llegando otra vuelta al potencial de membrana. Bien. Está viendo lo increíble. Oigan, la fibra nerviosa genera un potencial de acción de 1 milisegundo. Pero mi corazón es lento. Ay, Dios mío, tonto, lo amo. Vean ustedes su potencial de acción de la fibra miocárdica. ¿Cuánto dura? Ya vamos a ver luego, se encargue, vamos a ver, pero les quiero presentar a un potencial de acción cardíaco de una fibra del músculo cardíaco y me dura 200 milisegundos. O sea que 200 potenciales de acción de nervio podría producir en esa fibra cardíaca. Es lento, ¿ven? Y su forma de respuesta también es diferente. Tiene otras fases donde vamos a ver que hay diferencias en la despolarización, en la repolarización. Y su denominación también es diferente. Tenemos una fase 0, oigan, la fase 0. Y ojo, observen que aquí es súper vertical la primera fase. Luego tenemos una fase de despolarización o repolarización que hay una primera, luego otra y luego otra. Muy diferente este comportamiento. ¿Y eso será todo? No. Todavía tengo más. Oigan, 200 milisegundos. Y esta es una fibra lisa del intestino, por ejemplo, donde veo ondas lentas y sobre ellas se agregan potenciales de acción rapidísimas. Y aquí una comparación entre el potencial de acción de la neurona o de la fibra y el potencial de acción del músculo esquelético. Tiene las mismas características, pero es más lento. 2 milisegundos. Y dura un poco más. Y esta me apasiona. Este es increíble. Lo vamos a ver cuando estudiamos fisiología cardíaca. Qué fabuloso es. Este comportamiento, así, donde tengo diferentes características del potencial de membrana, del potencial de acción, corresponde al potencial de acción del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular. 4 formas diferentes de comportamiento de un potencial de acción que van a estar de acuerdo a la función que realizan. Fabuloso, ¿eh? Pero nosotros estamos estudiando al más rápido, al ágil, al dinámico. No esto, miren qué lento, ya pueden decir todo lo que quieran con la lentitud. Entonces, ¿cuántos potenciales de acción podrá hacer la fibra muscular cardíaca en un segundo? 5, ¿no es cierto? ¿Y en un minuto? 300. Es el máximo de 300. Pero la fibra nerviosa, oigan, en un segundo está haciendo 3 veces más. Esa comparación es importante. Entonces, claro, yo no necesito rapidez. Imaginen que mi corazón, claro, ¿qué animalito es el que bate más su corazón? ¿No? Ratón. Colibrí. Mil tantas veces, no sé cómo será su corazón, pero es el único. Pero cuando nosotros sobrepasamos esos 300, entramos en fibrilación. O sea, ya es algo inútil. O sea, el corazón ya no hace
ahí está haciendo como una batidora, no expulsa ni entra nada. Fibrilación ventricular o fibrilación auricular. Ese es su mecanismo de seguridad que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces, hemos comprendido, ¿verdad? Todo esto o no. Y tiempo concluido. Muy bien, nos vemos mañana. Vengan temprano, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana.